día, mi nombre es Michelle Andrea Sandoval y mi compañera es Lice Bentancur y vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino es aquel que produce gametos masculinos llamados espermatozoides, necesarios para la fecundación de un óvulo, de donde surgirá un nuevo ser. El aparato reproductor masculino está formado por testículos. En su interior se encuentran los tubos seminíferos, que son los que producen los espermatozoides. Están alojados en unas bolsas de piel llamadas escrotos fuera del interior del cuerpo. Como se pueden ver, acá están las bolsas, acá está la conformación de los tejidos, el nombre de cada tejido que lo conforma. Los testículos. A partir de la pubertad, los túbulos hemisféricos forman dos tipos de células. Las células germinativas espermatogónicas, que proliferan y se difieren en espermatozoides. Las células esteroides, que sostienen a las células germinativas e intervienen en su nutrición. Una lámina basal separa el epitelio hemisférico del tejido conectivo circundante. En dicha lámina se encuentran las células del Leydig y producen testosterona. Acá se encuentran los testículos, el epidioma, el conducto deferente, la uretra, la próstata y la vejiga. El aparato reproductor masculino está formado por conductores genitales. Los conductores parten desde el epidioma, situado en la parte superior del testículo, que es el lugar donde se almacenan los espermatozoides. Desde aquí se continúan por el espermiducto hacia la uretra y de ahí al exterior. Acá se puede ver la vesícula seminal, el conducto deferente, la glándula de Copra, que son estas, la uretra, que es el conducto de acá, el epidismo, que es este, y los testículos, al cual acá se especifica más la vejiga, el conducto eyaculador, la uretra, el pene, la base del pene. Los conductos genitales. El epidioma, tubo estrecho y alargado situado en la parte posterior y superior del testículo. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. En él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Epidimio. Acá se puede ver el epidimio, que es esta parte. Los conductos genitales, conductos deferentes, son dos tubos musculares rodeados de músculos lisos. Cada uno de ellos mide de unos 30 centímetros, que conecta el epidioma con los conductos eyaculadores. Durante la eyaculación, los túbulos lisos se contraen, enviando el semen a los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde se expulsa al exterior. La vasectomía es un método anticonceptivo en el que se cortan los vasos deferentes. Acá se ve la vesícula nuevamente, el conducto eyaculador, el epidioma y los testículos. Los conductos genitales. El conducto eyaculador es un número de dos resultan de la unión en ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de los vesículos seminales. Los dos conductos eyaculadores, poco después de su origen, penetran en la próstata. Acá se ve la uretra, la glande, la vejiga, el conducto eyaculador, la vesícula seminal, el ano, la glándula de Copper, el conducto deferente, el epidioma, el testículo y la próstata. Los conductos genitales. En el hombre la uretra es un conducto común, el aparato urinario y el aparato reproductor. Su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Parte de la zona inferior de la vejiga, pasada por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 2
centímetros. Acá está también la uretra, la vejiga, la próstata, el flujo hacia los estenoides y las estenoides de la útera, la vesícula seminal y la próstata. Son glándulas que vierten ciertas sustancias sobre los espermatozoides formando el semen o la esperma. Acá se ve la vesícula seminal, la próstata y la vejiga. La vesícula seminal y la próstata producen el 70% del volumen del líquido seminal, detrás de la vejiga urinaria, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata. Cada vesícula seminal es un tubo lobulado que secreta un material mucoide rico en fructosa, prostaglandinas y fibrosis. Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación: renovación con el moco cervical femenino para hacer más receptivo al movimiento de los espermatozoides, decadencia, contracciones peristáticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para mover los espermatozoides hacia los óvulos. Entonces acá igual se ve el pene, la útera, la vejiga, los testículos, el epidemio y el conducto deferente. Buen día, ahora vamos a hablar de la próstata. Vierte en la uretra un líquido lechoso que contiene ácido cítrico, fosfatata ácida, supone el 25% del volumen del semen. Las glándulas de Wompero, pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata y su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Podemos ver el paso, la vejiga, la vesícula seminal, la próstata, la glándula, luego va pasando por el epidemio, testículo, el escroto, el pene, la uretra y el glande. El pene. El pene es un órgano necesario para asegurar la instrucción del semen en el interior del aparato sexual femenino. La uretra recorre el interior del pene, cuya parte anterior es el enchanzamiento denominado glande, recubierto por el pliegue de la piel llamado prepucio. Podemos ver el paso, el glande. Está formado por tres masas del tejido, dos cuerpos cavernosos por encima de la uretra, un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Su parte final es más ancha y forma el glande cubierto por el repliegue del pie llamado prepucio. La erección. Se llama erección al estado en el que el pene se vuelve rígido y aumenta el tamaño, debido a que su tejido interno esponjoso se llena de sangre. El mecanismo primario que hace posible una erección es la dilatación de las arterias que suministran sangre al pene, las cuales permiten de esta manera el paso de más sangre, causando el aumento del tamaño del pene y la rigidez en el mismo. La erección. 20 años o más, el máximo esplendor. Durante esta etapa de la vida del hombre, los casos de potencia son casi inexistentes y las erecciones en este periodo superan más del 20 grados al horizonte del pene. De los 45 años, etapa crítica. De 75 años, la decadencia. Fisiología del aparato reproductor masculino. A diferencia de los que ocurre en el sexo femenino, la formación del gameto masculino nos comienza hasta la pubertad y luego de toda la vida. El proceso de formación del gameto masculino se denomina espermatogénesis y se realizan en los testículos. La espermatogénesis. El espermatozoide está conformado de tres partes: la cabeza, la pieza intermedia y la cola. La cabeza contiene el núcleo
haploide. En el externo se encuentra el ocrasoma con enzimas líticas. La pieza interna contiene el cuello y la cola contiene el axonema con fibras de refuerzo. El espermatozoide es una célula muy especializada, se reduce el tamaño de la célula eliminando gran parte del citoplasma y se desarrolla una larga cola denominada flagelo, que se le permitirá moverse hasta alcanzar el óvulo. También presenta gran cantidad de mitocondrias que le proporcionan la energía necesaria para moverse. El espermatozoide. Muchas gracias.